Todos conocemos el primer anuncio que se dio después del nacimiento de Jesús. El hecho de que este anuncio celestial se diera a un grupo que se nos dice fueron las personas más humildes en el orden social de la época, encierra un gran significado. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Con pocos días de diferencia después de su nacimiento, este les fue anunciado a dos personas muy santas, unos obreros del templo, como los llamaríamos hoy en día. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había recibido revelación del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres llevaron al niño Jesús al templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El segundo anuncio fue a una mujer santa, también en el templo, Ana, a quien las Escrituras la llaman profetisa, de edad muy avanzada, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, llegando en la misma hora, daba gracias al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Las profecías y los anuncios que he citado hablan de la primera venida del Salvador. Ahora nos estamos preparando para la segunda venida del Señor, un tiempo que los creyentes esperan con anhelo y los incrédulos temen o niegan. Se nos manda permanecer en lugares santos y no ser movidos hasta que venga el día del Señor, porque he aquí, viene pronto. Esos lugares santos ciertamente incluyen el templo y el fiel cumplimiento de sus convenios, el hogar donde se atesora y se instruye a los hijos, y nuestros puestos de responsabilidad asignados para la autoridad del sacerdocio, incluyendo misiones, templos y otros llamamientos que cumplimos fielmente en las ramas, los barrios y las estacas. Al prepararnos para su segunda venida y permanecer en lugares santos, continuamos conmemorando la Navidad, no solo como una época de salutaciones y fiestas felices, sino como la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, y un tiempo para recordar sus enseñanzas y la importancia eterna de su expiación. Ruego que seamos fieles en hacerlo. Testifico de la verdad de estas cosas en el nombre de aquel cuyo cumpleaños celebramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús atravesó el velo y entró en el mundo como un indefenso bebé, aunque no fue semejante a ningún otro. El Hijo primogénito de Dios en el Espíritu llegó a ser su Hijo unigénito en la carne. Ese niño, que había nacido en las más humildes circunstancias, cargaría sobre los hombros la salvación de la familia eterna de Dios. Ciertamente, pueblecito de Belén, aquella noche en tus calles brilló la luz de redención que da la eterna salvación.
Pero la historia, por supuesto, no culmina allí. Aunque el nacimiento del Salvador fue milagroso, había milagros mayores por venir. Sabemos muy poco sobre los primeros años de Jesús. Se nos dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para los 12 años de edad, el deseo que expresaba era estar en los asuntos de su Padre. Dichos asuntos eran manifestar al mundo el grande y maravilloso amor del Padre hacia sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el mundo sea salvo por él. Los asuntos de su Padre eran andar haciendo bienes. Era una obra compasiva, sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan. Los asuntos de su Padre eran abrir los ojos de nuestra fe, avivar nuestras facultades espirituales y sanar nuestros dolores, orgullo, enfermedades y pecados. Era socorrernos en nuestras debilidades. Para lograrlo, Jesús sufrió voluntariamente dolores, rechazo, aflicciones y tentaciones de todas clases. Los asuntos de su Padre eran ayudarnos a cumplir con nuestro propósito en la tierra, hacernos más dignos para que vivamos con Él en su gran mansión. En otras palabras, los asuntos de su Padre eran y son llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Finalmente, la totalidad de la historia de la Navidad culmina con los últimos 3 días de la vida del Salvador. En ese periodo de inflexión, el Salvador pasó del jardín de Getsemaní a la cruz del Calvario y al sepulcro del huerto. Como ha enseñado el elder Jeffrey R. Holland, el impacto y eficacia de ese momento se extendería hacia el inicio de los tiempos y hacia adelante por toda la eternidad. Mientras el destino de cada alma humana pendía de un hilo, Jesús entró prácticamente solo en el jardín de Getsemaní. Luego prosiguieron el interrogatorio, los azotes y finalmente una espantosa muerte en la cruz, con las mismas humildad y sumisión con las que declaró en el principio: «Heme aquí, envíame», dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Gimió la tierra, sus amigos se apesadumbraron y hubo tinieblas que cubrieron la tierra. El Salvador pasó al mundo de los espíritus, donde una compañía innumerable de los espíritus de los justos, de almas rectas que habían muerto, aguardaban su venida. Con una notable semejanza a lo que había sucedido en el inicio de los tiempos, los hijos e hijas de Dios se regocijaron y se inclinaron para adorar a su libertador. Poco después llegó el momento de que el Salvador tomara de nuevo su cuerpo físico y completara su victoria sobre la muerte. Temprano por la mañana de un día de primavera, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y lo halló vacío. Ella fue la primera en oír su voz y ver su amado rostro. Jesús se apareció luego a los apóstoles y los invitó a contemplar sus manos y pies para palpar y ver que en verdad era Él, que su Redentor ciertamente vivía de nuevo. Esas son las nuevas de gran gozo que celebramos en la Navidad. No solo que Cristo nació, sino que vivió entre nosotros, dio su vida por nosotros, resucitó y por último acabó la obra que su Padre le dio para que hiciese. Nos regocijamos porque la confusión y el caos de este mundo pueden aplacarse mediante la promesa que se nos hizo desde el principio mismo, promesa que se cumplió a través de la expiación de Jesucristo. Por esa razón, la historia de la Navidad no se narra en su totalidad sin la historia de la Pascua. Fue el sacrificio expiatorio del Salvador lo que tornó en noche de luz la noche de paz de Belén. Fue su don de redención lo que nos hizo regocijar en el mundo preterrenal. Ese don que sana nuestras enfermedades, nos restaura la vista y enjuga toda lágrima. La luz
que amamos en la Navidad emana de la luz del mundo, Jesucristo. La historia que abrigamos en el corazón durante la Navidad nos habla del plan de felicidad del Padre que Cristo hizo posible. El don que santifica la época navideña es su vida misma, la que entregó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ruego que recibamos ese don y compartamos su amor y su evangelio con todo el mundo. En particular, durante esta maravillosa época del año, es mi oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Este año, el día de Navidad cae en domingo. Qué bendición celebrar el nacimiento de Cristo y su perfecta expiación mientras recibimos la Santa Cena ese día. La clave final y más importante que voy a mencionar es la fe en Jesucristo. Después que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos con gran poder, Cristo apareció y oró, agradeciendo a su Padre por haberles dado ese precioso don. Luego dijo estas palabras importantes: les has dado el Espíritu Santo porque creen en mí. La fe en el Salvador y su perfecta expiación es la fuente de todo buen regalo. Un aumento en la fe trae mayores dones del Espíritu a nuestra vida. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestra fe en Cristo? Nos deleitamos y obedecemos su palabra. El elder Christofferson enseñó: el propósito central de toda la Escritura es llenar nuestras almas de fe en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. Esa verdad se enseña a lo largo del Libro de Mormón. El rey Benjamín, por ejemplo, enseñó las palabras que recibió de un ángel, los que les ayudó a tener una extremada fe en Jesucristo. Y debido a esa fe, el Espíritu realizó un poderoso cambio en su corazón. Si deseamos que el Espíritu Santo sea nuestro compañero diario, nos deleitaremos y obedeceremos la palabra de Cristo que recibimos en las Escrituras, los profetas y los susurros del Espíritu. Esta búsqueda diaria de luz y verdad aumentará nuestra fe en Cristo, nuestro deseo de ser como Él y nuestra capacidad de recibir al tercer miembro de la Trinidad como nuestro compañero constante. Hermanos y hermanas, Dios nos ofrece libremente sus inestimables dones en la Navidad y durante todo el año. Ruego que no los dejemos sin abrir, sino que los recibamos haciendo girar esas claves. Testifico que al hacerlo seremos llenos, paso a paso y paulatinamente, de amor, alegría, paz, pureza y poder. Nos convertiremos en partícipes de la naturaleza divina. Nos regocijaremos en el don y en quien otorga el don. Y cuando vuelva, estaremos preparados para recibir a nuestro Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sus familias habrán establecido sus propias tradiciones navideñas que se adapten a sus circunstancias, pero tendrán algunas cosas en común. Acercarán sus corazones al Salvador e incluirán actos de bondad que serán merecedoras de la aprobación del Salvador. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y él dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los ángeles, los pastores y los magos de Oriente buscaron y encontraron paz en la fe que tenían en Jesucristo. Y ustedes también. El nacimiento del Salvador es el don que hace posible que el Padre nos dé paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Exclamamos con gozo en el mundo de los espíritus cuando oímos esa promesa. Volvemos a sentir paz y gozo cuando oímos el canto de palabras que proclaman que se cumplió la amorosa promesa de Dios. Reina ya gran solaz, luz celeste en gran plenitud, santos coros cantan salud. Hoy nació el Señor.
Ruego que esa paz venga y more en cada uno de nosotros al recordar, amar y adorar a nuestro amoroso Padre Celestial, al guardar los convenios que hemos hecho con Él, que siempre recordemos el servicio y la misericordia que Jesucristo dio durante su ministerio terrenal y decidamos hacer lo mismo. Testifico que Jesús es el Cristo, el amado Hijo del Padre. Testifico que el presidente Thomas S. Monson es el profeta viviente de Dios. Su deseo y el de la primera presidencia es que en esta temporada y siempre tengan los sentimientos de alegría, amor y paz que el Salvador prometió a sus discípulos fieles y sumisos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas y niños, queridos amigos, al concluir esta noche aquí juntos, queremos expresar nuestro agradecimiento al coro del Tabernáculo Mormón y a la orquesta de la Manzana del Templo por la hermosa música navideña que nos han llenado el corazón. Asimismo, damos gracias a los discursantes y reconocemos el gran esfuerzo de todos aquellos que han participado en una u otra manera para que este devocional se lleve a cabo. Al entrar en esta bella temporada, es nuestra oración que cada uno de ustedes tenga la bendición de experimentar la paz y la esperanza que se manifiesta por medio del amor redentor de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora concluiremos, pero no antes sin recordarle que Dios los ama. Presidente Monson, nosotros lo amamos. Ahora concluiremos entonces con el coro entonando Noche de Luz, Noche de Paz, y la congregación se unirá al coro en la tercera estrofa. La última oración entonces será ofrecida por el hermano M. Joseph Brock, segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Y una vez más queremos desearles una muy feliz temporada navideña, que tengan gozo y que disfruten de todos los dones que el Señor nos da, su gran sacrificio, que es el mayor de los sacrificios que podremos haber obtenido.